Hay otros acontecimientos que no puedo dejar de tratar antes de irme al tema peruano. Me quiero referir al proceso que ha aludido porque en varios comentarios he planteado que en el Partido de la Liberación Dominicana se está viviendo un proceso de renovación interna, que a propósito, Jovita, te voy a mandar una imagen de apoyo que se me había pasado mandarte de lo que voy a presentar con relación a los resultados de ese proceso interno que se está llevando a cabo dentro del Partido de la Liberación Dominicana de renovación de su dirigencia interna. Ese proceso se ha estado llevando a cabo sin ningún tipo de intervención de la cúpula de ese partido, que decidió que no habrían señalamientos, no habrían imposiciones y que lo que se haría sería el arbitraje para que en cada lugar el proceso se desarrolle conforme a la correlación de fuerza que exista en ese lugar. Ese proceso es estatutario y es de ley. Incluso los otros partidos están obligados a hacerlo. Veremos con qué método lo hacen, pero están obligados a hacerlo. El PLD, que ya había vivido una situación que produjo algunos cuestionamientos en esta parte, pues decidió que el proceso estuviera pues en manos de quienes debe estar, que son los dirigentes que tienen que escoger a sus dirigentes, o los miembros o los militantes que tienen que escoger a sus militantes para las direcciones de su partido. Entonces, este proceso ellos lo están llevando a cabo de manera paralela con otras actividades. Fíjense que mientras, todavía no me la presente, yo te la voy a pedir, que mientras estaba en un acto de juramentación de dirigentes en Puerto Plata, todo el partido estaba por otra parte en sus distintas circunscripciones metido en otro proceso. Es decir, que solamente un partido como el PLD tiene esa capacidad. La puede tener el PRM, la puede tener la Fuerza del Pueblo, pero ya veremos a la hora de que tengan que montar un proceso paralelo, hacer una cosa como esta y a la vez tener que desafío de actos y de eso. Entonces, ¿cuáles son los resultados hasta ahora de ese proceso? Ahora sí vamos a presentar esta imagen. Esto es un cuadro preliminar de los resultados del proceso interno que está llevando el PLD de renovación de su dirigencia interna. Por ejemplo, a nivel provincial, el PLD tenía pues 24 elecciones programadas a nivel provincial. De las direcciones provinciales, 24 tenía programadas. Sabemos que las provincias son 32, pero ellos tenían 24 programadas para ese proceso. Bueno, de las 24 que tenían programadas este fin de semana, llevaron a cabo 19 sin ninguna dificultad, de manera exitosa. Llevaron a cabo 19 de 24 elecciones municipales que tenían programadas. 19 de 24. Esto quiere decir que si eran 24 que tenían programadas, 5 la pospusieron o en 5 hubo algún tipo de dificultad que obligó
a que no se realizaran o a que se pospusieran para tratar de resolver las situaciones que se habían presentado ahí. Pero estamos hablando de que esas 19 representan el 79% de las elecciones municipales que ellos tenían programadas, la llevaron a cabo con éxito. Que han tenido dificultad en 5 lugares, eso es verdad. Eso es verdad porque se trata de competencia, de contradicciones políticas, de una serie de cosas y de un estado de ánimo de gente que entiende que está participando en un partido que tiene posibilidades. Y eso agita las aguas. Eso agita las aguas. Pero estamos hablando de que, no sé si podemos decir que es un fracaso, que alguien que tenga que hacer 24 elecciones municipales lleve a cabo 19 de manera totalmente exitosa. Y entonces ya vea los otros casos en los que no se pudieron realizar. Entonces, eso eran provinciales. Ahora, municipales, ¿cuántas tenía programada? A nivel nacional, el PLD tenía programadas 134 elecciones municipales. 134 elecciones municipales. De las 134 elecciones municipales que tenía programada, llevó a cabo 120. Puedo llevar a cabo de manera 120, de manera exitosa y sin ninguna dificultad. 120, es decir, llevó a cabo el 85.55%. Si lo que queremos ver es que 14 no se realizaron, bueno, veamos que 14 no se realizaron. No que realizaron 120 de manera exitosa, sino que en 14 hubo dificultades que entonces obligan a replantearla, a posponerla, a tratar de corregir lo que se presentó, pero eran 134 y realizaron 120 sin ninguna dificultad. Entonces, a nivel de las circunscripciones, ellos tenían programadas 12 elecciones en circunscripciones. 12 tenían programadas elecciones en circunscripciones. Entonces, de las 12 que tenían programadas en circunscripciones este fin de semana, tenían 12 programadas, llevaron a cabo 11. De 12 elecciones que tenían programadas en circunscripciones este fin de semana, llevaron a cabo 11 sin ninguna dificultad. Veamos que hubo dificultad en una y que hubo contradicciones en una y que hay denuncias ahí y una serie de cosas que amerita de que se investigue y que se resuelva esa situación. Pero eran en 12 circunscripciones y en una hubo dificultad. En una de 12, que fue precisamente la que se debatió en el día de ayer con la revelación que trajo Pedro, que fue totalmente confirmada por Héctor Mojica. Es decir, que todo lo que él dijo obedecía a la situación que ahí realmente se presentó. Pero estamos hablando de 12 circunscripciones y hubo dificultad en una. En una. Entonces, bueno, será un fracaso porque hubo dificultad en una, no porque hubo éxito en 11. Entonces, eso fue el 95.5% de las circunscripciones. En resumen general, el PLD tenía programada este fin de semana 370 elecciones. Llevó a cabo de manera exitosa 341, completó 341 de las 370. Es decir, que estamos hablando de que por lo menos 30 de las 370 que tenían no la pudo desarrollar. Entonces, bueno, veamos que fue un fracaso porque tenían 370 elecciones y apenas pudieron desarrollar 341. Apenas pudieron desarrollar el 92.16 de las elecciones que tenían programadas. Entonces, eso era para ese tiempo, porque ya posteriormente ellos tienen el completivo de las otras elecciones, pero estaban establecidas para otra fecha. Tienen, por ejemplo, a nivel provincial 5 que quedan pendientes, 16 que quedan pendientes, una circunscripción, lo que queda pendiente hasta ahora, lo que a ellos les queda pendiente hasta ahora, con las que no se pudieron realizar y las que no tenían programación. Le quedan
5 provinciales por realizar, le quedan 16 municipales por realizar, le queda una circunscripción por realizar y le quedan de distrito municipal le quedan 9. Le queda un total de 31 por realizar de las 340, de las 371 que tenían programadas. Si eso es un fracaso, si eso es que ahí hay problemas serios, si eso es que ahí pues hay serias dificultades, pues ya veremos. Ya veremos. Es verdad que hay problemas, que hay contradicciones, porque la política es eso. Y eso pasa como el pescado. Si usted no ve que le van la mosca, no se lo coma. No. Si usted ve si usted ve que en un partido no hay conflicto, porque el PLD, por ejemplo, tiene un conflicto en Santiago, pero el PLD tiene un conflicto en Santiago porque tiene 3 proyectos a la alcaldía activos, 3 proyectos a la alcaldía activos. Entonces esos 3 proyectos se creen que tienen posibilidades de alcanzar la alcaldía. Y entonces ahí hay contradicciones, ahí hay un tirijala, ahí hay una serie de cuestiones. Entonces, donde usted vea que eso no está ocurriendo, ahí sí hay dificultad. Ahí sí hay dificultad, porque eso debería estar ocurriendo en todos los partidos. En el PRM también tiene bastante ánimo en eso, por lo menos en los proyectos a la alcaldía en Santiago. Entonces, hay que, donde ese estado de ánimo y esas contradicciones no estén aflorando, donde la gente no esté peleando, no se esté peleando el espacio de una dirección intermedia, de base o municipal, ahí hay dificultad, porque eso está revelando entonces otra cosa.